Buenas tardes a todos, qué gusto saludarlos. Antes de comenzar la conferencia de hoy, quiero contarles sobre una nueva herramienta que tenemos para ustedes. Se trata de la Biblioteca en Defensa Jurídica del Estado. Allí podrán encontrar todos los estudios, lineamientos, recomendaciones y conceptos expedidos por esta agencia en la materia. Esperamos que esta sea una herramienta útil para ustedes que les ahorre tiempo en la investigación y en la preparación de sus casos. Y bueno, ¿cómo acceder a ella? Muy fácil, solo deben ingresar al portal web de la agencia www.defensajurídica.gov.co. Allí encontrarán el link de acceso a un sencillo buscador que les va a permitir explorar por palabra clave, así como diversos recursos multimedia, entre ellos videocápsulas, podcasts, infografías de resumen de los estudios destacados. En fin, hay una multiplicidad de recursos, así que bienvenidos. Los invito a conocer nuestra biblioteca digital. Muy bien, a continuación quiero dar una calurosa bienvenida a nuestro experto de hoy, el doctor Juan Carlos Rosso Romero, asesor de la Dirección de Defensa Jurídica Nacional, que abordará lo relacionado con el recurso de apelación. Bienvenido, doctor Juan Carlos Rosso, y gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, muchas gracias. Quiero, para empezar, que me confirmen, por favor, que me están escuchando. ¿Se oye bien? Muchas gracias. Voy a compartir un documento que yo he elaborado para esta charla. Se trata de un apoyo escrito de lo que voy a decir. Es más para mí, pero desde luego las personas que están atendiendo esta charla, a quienes les agradezco su concurrencia y que destinen su tiempo para esta actividad, pues de pronto pueden seguir, digamos, pues con el mismo trámite que yo le estoy dando a este asunto. Entonces, comienzo por una aproximación conceptual a lo que es la apelación y voy a decir que la apelación es un acto procesal en virtud del cual una parte, no cualquiera, una parte del proceso impugna una decisión judicial con el propósito de obtener que el asunto decidido sea resuelto, revisado por otra autoridad de jerarquía superior. Es decir, para que su superior funcional decida sobre el mismo material
que le ha sido sometido a consideración del juez de primera instancia. Debo decir para empezar también que, y ya mencioné, pues que se trata de providencias. Las providencias son las decisiones que adoptan los jueces. En nuestro sistema hay solamente dos clases de providencias, que son autos y sentencias. En otras legislaciones también, también hay otras modalidades que las llaman decretos, resoluciones, sentencias interlocutorias y otros nombres, pero nosotros tenemos, digamos, una legislación simplemente bifurcada. Son solamente dos las opciones, autos y sentencias. ¿Por qué menciono esto? Pues porque la apelación procede respecto de autos y respecto de sentencias. Y para seguir aproximándonos a la materia, es importante tener presente que la sentencia es la providencia que resuelve sobre las pretensiones, sobre las excepciones de mérito y las que resuelven los recursos de casación y de revisión. Asimismo, y esta es una novedad del Código General del Proceso, las que se resuelven mediante sentencia, el incidente de regulación de perjuicios, y según lo que establece el artículo 278 del Código General del Proceso, y también otras regulaciones como frutos, mejoras y otras. Eso está en el 283. Todas las demás providencias son autos. Entonces, de entrada ya podemos decir que la sentencia es la providencia que se pronuncia sobre el fondo del asunto. Y el fondo, pues desde el punto de vista conceptual, ya lo dije, son las pretensiones y las excepciones. Y desde luego también hay sentencias en otras modalidades, como les digo, cuando se trata de recursos extraordinarios de casación y de revisión. Y cuando se trata de resolver el incidente de regulación de perjuicios o de frutos o de mejoras. Aquí quiero de una vez entrar, digamos, en materia y marcar un contraste con el régimen del procedimiento administrativo, que en el CEPACA, que pues ustedes saben es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, en el CEPACA, el incidente de regulación de perjuicios se falla mediante auto. Entonces aquí ya encontramos una diferencia de tratamiento, es una diferencia bastante importante. En ambas regulaciones se trata de una providencia susceptible de apelación, pero en el Código General del Proceso incluso tiene recurso de revisión y de casación, lo que no se podría predicar digamos, en el Código, en el CEPAC. Es importante traer como referencia, así sea solamente de carácter histórico, que nosotros en nuestro régimen anterior teníamos autos de trámite, también llamados de sustanciación, y autos interlocutorios, que eran aquellos que resolvían de alguna manera sobre un asunto de fondo. En el Código General de Proceso, esa definición o esa discriminación de autos ya no existe. Eso ya es un asunto del pasado. Sin embargo, conviene traerlo a cuento porque, por ejemplo, en el Código Judicial de 1931, el criterio para establecer cuáles autos eran apelables era el de apelables son los interlocutorios y no apelables los de trámite. A partir del Código de Procedimiento Civil 1970, el criterio para establecer cuáles autos son apelables es un asunto de política legislativa en la que el legislador ha establecido cuáles autos son susceptibles de este remedio procesal. Y en realidad son muy pocos y todos, a la luz de lo que era en la legislación anterior, todos de carácter interlocutorio. Es importante tener presente que los actos procesales, no solo la apelación ni digamos la reposición y los recursos, sino todos los actos procesales no tienen en sí mismos un fin, sino que sirven más bien como un medio, y es un medio que apunta siempre, pero siempre, a la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Así estaba en el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil y así está tal vez es el artículo 12 o 13 del Código General del Proceso.
La apelación tiene también digamos, una gran importancia en cuanto a que desarrolla lo que se conoce como las instancias. Las instancias son los escenarios, las esclusas del debate procesal, y cuando se habla de instancias, siempre se habla de una jerarquía. El juez de primera instancia, el juez de segunda instancia, el de segunda es naturalmente el superior jerárquico. Debí decir una cosa desde el principio y pues la digo en este momento porque pues olvidé hacerlo en tiempo, y es: si alguno de ustedes tiene una pregunta, por favor me interrumpe. No quiero que pida el uso de la palabra, no quiero que levante la mano, que no lo voy a ver, sino que simplemente me interrumpa y formule su interrogante, o si quiere alguna observación, pues será bien recibida y ojalá pueda yo atender los interrogantes que se formulen. Bien, las instancias, que son solo dos, tienen consagración constitucional en el artículo 31 de la Carta Política, pero en esa disposición solamente se refiere a sentencias. Sin embargo, la ley pues desarrolla también la apelación de sentencias, y además la apelación es la manera más típica, incluso prototípica, como se convierte en una realidad la competencia por el factor funcional. Asimismo, en el artículo 29 de la Constitución está establecido que hay derecho de impugnar la sentencia condenatoria en materia punitiva. Eso no es propiamente el eje de esta charla, pero me parece importante tener presente que la apelación, o sea, el ejercicio de la competencia funcional en dos instancias, pues está consagrado en la Constitución. Y me viene a la cabeza lo que decía Francesco Carneluti en relación con la política legislativa, en relación con el número de instancias que es razonable o idóneo o adecuado que tengan un ordenamiento jurídico. Él decía que el número de instancias se parece a lo que es un tren, en el sentido de que pueden ser cualquier cantidad de vagones, pero siempre va a haber uno que es el último. Así ocurre con las instancias. Siempre va a haber una que es la última. Y entonces en nuestro ordenamiento tenemos procesos de única instancia y de doble instancia, siendo claramente los de doble instancia los más numerosos ¿Alguien dijo algo? Perdón. Bueno, continúo. Asimismo, conviene recordar que en nuestro ordenamiento ha existido de tiempo atrás lo que se conoce como el grado jurisdiccional de consulta. En este momento solamente opera en materia laboral, pero no podemos dejar, digamos, en el olvido instituciones que ya no están vigentes, porque nuestra legislación ha sido siempre de carácter pendular. Instituciones que desaparecen de nuevo vuelven a aparecer y a veces les cambian el nombre, ¿sí? Ustedes recordarán pues voy a dar un ejemplo, en el Código Judicial se hablaba de la caducidad de la instancia, en el Código de Procedimiento Civil eso se denominó perención, que al principio era de carácter estrictamente dispositivo y poco a poco fue convirtiéndose en más y más inquisitivo, y de un momento para otro inesperadamente fue derogado para reaparecer después con una nueva denominación, que es lo que conocemos hoy en día como el desistimiento tácito, un nombre además creo que muy mal escogido, pero ese es otro punto. Entonces, el grado jurisdiccional de consulta era la posibilidad que consagraba la ley de que respecto de las sentencias, únicamente de las sentencias, hubiera oficiosamente la posibilidad de que la conociera el juez, digamos, el superior jerárquico del juzgador que había proferido esa sentencia de primer grado. Era siempre para proteger a alguien especialmente vulnerable,
según la panorámica de, digamos, del legislador. Normalmente eran las entidades públicas, pero también cuando era un menor el vencido en el proceso, o cuando se trataba de una persona que había estado representada por un curador ad litem y la sentencia le era adversa. En esos casos había grado jurisdiccional de consulta. Ese grado de jurisdiccional de consulta desapareció de nuestro ordenamiento procesal civil y existe, como ya lo dije, únicamente hoy en día en el procedimiento laboral. Y en el procedimiento laboral existe para la hipótesis en que el trabajador resulte totalmente, digamos, vencido en la primera instancia, caso en el cual se concede la consulta, que se tramita de la misma manera como se tramita la apelación, de lo cual hablaremos más adelante, que eso sí es propiamente la médula de esta charla. Es importante recordar lo que son las cargas procesales. Eso no está propiamente definido en ninguna norma, pero las cargas procesales son aquellas instituciones en virtud de las cuales se le asigna a una parte la posibilidad de ejercer un derecho, con la característica siempre presente de que si no ejerce el derecho en tiempo y con unos determinados requisitos, tendrá consecuencias adversas. El ejemplo más prototípico de la carga procesal es el de la carga probatoria. Ustedes recordarán el famoso aforisma de onus probandi incumbit actori, es decir, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho, las normas sustanciales que pretenden poner en funcionamiento. Entonces, esas son las cargas procesales, y una de las cargas procesales, por supuesto, que es para lo que nos interesa, es impugnar la decisión de primera instancia que le es lesiva. También quiero, digamos, como punto final de nuestra aproximación al concepto de la apelación, destacar que el Código General del Proceso, y en parte también el Código CEPACA, y también el Código de Procedimiento Penal, y por supuesto el de Procedimiento Laboral, incorporan hoy en día el proceso por oral y por audiencias. Esto es importante porque cambia de una manera muy significativa el paradigma de lo que es la administración de justicia. De hecho, son inspiraciones y filosofías muy diversas, lo que era la escrituralidad en comparación o en contraste con el proceso oral. Y además esto le inserta una serie de consecuencias, como por ejemplo, la oralidad supone siempre contradicción, supone siempre publicidad y supone siempre versatilidad. El proceso oral es más flexible. Y hay muchos ejemplos en los códigos vigentes sobre eso, y pues es una materia sobre la que no me voy a detener. Sin embargo, pues repito, si alguien tiene una pregunta, una interrogante, una observación, pues con el mayor gusto y en la medida de las posibilidades yo lo podría absolver. Bien, vamos a hablar propiamente de lo que es el trámite de la apelación. La apelación tiene un trámite distinto, en realidad muy distinto, entre lo que es la apelación de autos y lo que es la apelación de sentencias. Pero para hacer una presentación, digamos como en perspectiva de lo que es el trámite de la apelación, hablaríamos de que se profiere la sentencia, la providencia, se presenta la impugnación mediante apelación con sustentación, corren los traslados, concesión del recurso, admisión del recurso, sustentación del recurso y decisión del recurso. Voy a decir una cosa que sería obvia, pero que no lo es tanto, y además tiene una consecuencia especial, y es que las apelaciones se resuelven en autos si lo apelado es un auto,
y en sentencia si la providencia apelada es en sentencia. Eso que repito parece tan obvio y natural, en realidad hay que matizarlo en el entendido de que cuando se presenta la acumulación de apelaciones, lo cual ocurre cuando hay un auto o varios que están en trámite de apelación y esas apelaciones de autos han sido concedidas en el efecto devolutivo o en el diferido, y llega el momento en que el juez de primera instancia dicta la sentencia. Cuando se concede la apelación de la sentencia, se remite al juez de segunda instancia la actuación y el juez fallará. Pensé que era que se había ido. Y el juez fallará en la sentencia, tanto la apelación de la sentencia de primera instancia como la apelación de los autos que estén pendientes de decisión. Hay hay sin embargo un caso muy particular y es el de la apelación de autos. Si llegase, la apelación de autos que niegan pruebas. El auto que decreta pruebas no es susceptible de apelación, pero el que las niega sí. Entonces, cuando está pendiente de decisión una apelación respecto de un auto que negó el decreto o la práctica de una prueba y llega la apelación de la sentencia que se acumulan, entonces el juez en la misma providencia, según lo que yo acabo de decir, debería resolver ambas cosas. Sin embargo, cuando lo que está pendiente de decidir, ya lo dije, es un auto que es la apelación de un auto que ha negado una prueba o varias, en ese caso, si prospera el recurso, es decir, si el juez de segunda instancia revoca la negativa a practicar o a decretar una prueba, en ese caso lo que hace es regresar la actuación al juez de primera instancia para que surta, para que cumpla lo que hace falta de las pruebas que habían sido negadas. Entonces, fíjense que en ese caso es la excepción de la excepción en la medida en que pues habiéndose dictado sentencia y habiéndose de primera instancia y siendo legítima esa actuación, el juez de segunda instancia regresa a la actuación para que se profiera una nueva después de practicada la prueba o las pruebas que motivaron aquella apelación. Doctor Juan Carlos. Sí, señora. Buenas tardes, le habla Liliana López. Buenas tardes. Doctor, una pregunta con respecto a que se niegue una prueba en segunda instancia, ¿cómo se manejaría? Ese auto no tiene recurso. No, sí tiene recurso, es el recurso de súplica. A ver, lo vamos a ver más adelante, pero digamos me anticipo para contestar. En el trámite de la apelación de sentencias, porque en materia de apelación de autos no hay práctica de pruebas en segunda instancia. Entonces, cuando se apela de la sentencia, dentro del término de ejecutoria del auto que admite el recurso, cualquiera de las partes puede pedir que se practique una prueba, siempre que cumpla con las premisas o los presupuestos de cuáles pruebas se pueden practicar en segunda instancia. Entonces, si el juez niega el decreto de la prueba que se le pide, esa decisión es de ponente y ese auto, como es naturalmente apelable, sería susceptible del recurso de súplica. El recurso de súplica se tramita de una manera muy parecida a la apelación. De hecho, en lo contencioso administrativo, que tiene un régimen un poquito diferente, se habla explícitamente de en qué efecto se concede la súplica, de lo cual no trata el Código General del Proceso. Pero entonces, contra el auto de segunda instancia que niega la práctica de una prueba, se puede presentar recurso de súplica, que se resolverá por la sala de la que hace parte del ponente, excluido él. Ok. No sé si le quedó claro. Sí, doctor. Muchísimas gracias. ¿Sí? Sí, señor. Muy amable. Bueno, entonces,
Otra cosa que yo quería decir, y creo que ya lo dije un poquito, es cuando se apela de una providencia, se le envía al superior y se reparte. Esto está sometido a reparto. Ustedes saben que el reparto es un mecanismo mediante el cual se distribuye la competencia en el, digamos, en sentido horizontal. Si el juez de primera instancia es un juez municipal, el juez de segunda será un juez de circuito. Si fuera, por ejemplo, en Bogotá, sí lo escucho. Pues, entonces, voy a darle el ejemplo de Bogotá, pero podría ser aplicable en Medellín, en Cali, en cualquier sitio. Se dicta una providencia susceptible de apelación por el juzgado 13 civil municipal. Contra esa decisión se presenta apelación y se concede, se envía a reparto de los jueces del circuito, a sus superiores funcionales. Si en ese proceso, en ese mismo proceso, hay una nueva apelación y otra, ya no habrá reparto en segunda instancia, sino abono. Ya no se reparte, repito, ya no se somete como al sorteo, ya no hay azar, sino que el juez de segunda instancia será siempre el mismo que había fallado el mismo asunto. Bien, ya lo alcancé a insinuar, pero lo voy a decir explícitamente. El trámite de la apelación supone dos filtros, que son el de la concesión y el de la admisión del recurso, que son en todos los casos, la concesión la profiere el juez de primera instancia y la admisión el de segunda. Obviamente, en el auto que resuelve tanto la concesión como la admisión, se verifica el cumplimiento de los requisitos formales, como son que se haya presentado oportunamente y que se haya sustentado también oportunamente. Sobre la sustentación, yo quiero hacer un comentario, y es que, y eso ocurre con muchas instituciones y no solo jurídicas, y es que lo que hoy nos parece una cosa completamente natural, en algún momento de la historia fue muy distinto, y lo que hoy es plano o pleno, en algún momento fue una novedad. La sustentación de la apelación es relativamente reciente en nuestra historia, digamos, procesal. En el Código Judicial de 1931, en el Código de Procedimiento Civil de 1970, en el Código Contencioso Administrativo, no era obligatorio, no era una carga, volvemos a las cargas procesales, no era una carga la sustentación de la apelación. Hoy nos parece una rareza pensar que en el pasado era así. En materia civil, la ley segunda de 1984, cuando el gobierno de Belisario Betancur y que el ministro era Bernardo Gaitán Maecha, gran maestro, por impulso del gobierno ante el Congreso, porque había una congestión judicial importantísima, se tramitó esa ley segunda de 1984 con el propósito de descongestionar despachos judiciales, y uno de las novedades fue que a partir de su vigencia las apelaciones debían ser sustentadas, antes no era así, y eso en su momento fue supremamente novedoso. Y quiero decirles, por ejemplo, que Hernando Davis Echandía, uno de los autores del Código de Procedimiento Civil, fue uno de los más ácidos críticos de esa novedad que, repito, es de 1984. Poco a poco fue como entronizándose esa práctica, que no es una costumbre, sino una imposición normativa, y hoy en día nos parece impensable que la apelación pueda no ser sustentada. Bien. Entonces, es importante tener presente también lo que se conoce como lo que se conocía como competencia panorámica, que eso así se contemplaba en la ley, tanto en el Código Judicial del 31
como el Código de Procedimiento de 1970 y que cambió ya entrado este siglo XXI con la Ley 794 y hoy en día está en el Código General del Proceso, en el sentido de que el juez de segunda instancia, cuando conoce de la apelación, únicamente tiene competencia para aquello que es motivo de específico reproche respecto de la sentencia o del auto que es materia de la impugnación. Antes, la norma establecía, repito, que había competencia panorámica, es decir, que el juez de segunda instancia tenía, digamos, competencia para todo lo que hubiera ya decidido el juez de primer grado. Hoy en día se requiere digamos, la proposición del recurso, la sustentación del recurso y la indicación individual de cuáles son los reproches concretos que se formulan contra la providencia. Hay un asunto bien importante y es que, por lo menos de manera aparente, repito, aparente, habría un enfrentamiento de normas cuando el Código General del Proceso y también el CEPACA establecen que el juez de segunda instancia solo puede conocer de aquello que es materia de la impugnación y por digamos, por los motivos que son objeto de reproche. ¿Por qué? Porque en materia de excepciones, según lo que establece el artículo 282 del Código General del Proceso, y igualito estaba en el Código de Procedimiento Civil, el juez de segunda instancia el juez de instancia tiene la obligación de declarar inclusive oficiosamente, probadas las excepciones, propuestas o no, que digamos que obren en el expediente. Entonces hay naturalmente como un enfrentamiento entre qué pasa si el juez de segunda instancia tiene la limitación en su competencia de resolver únicamente sobre aquello que se ha pronunciado en el recurrente, con esa norma de carácter como más amplio, que es la de reconocer y declarar incluso oficiosamente las excepciones. A mí me parece clarísimo, y eso está desarrollado más adelante, inclusive en la norma que regula el contenido de la sentencia, que creo que está en el 280 del Código General del Proceso, que el juez de segunda instancia tiene la obligación de pronunciarse respecto de las excepciones que están probadas, así no sean motivo digamos, de reproche por parte del apelante. Entonces, repito, es un enfrentamiento normativo de naturaleza apenas aparente. ¿Cuál es el propósito de la impugnación a través del recurso de apelación? Únicamente contiene dos propósitos: que se reforme o revoque la decisión objeto de la impugnación. Aquí viene a cuento que como estaba en el Código de Procedimiento Civil de 1970, estaba establecido que para el recurso de reposición decía que el objetivo era para que se revocara, reformara, aclarara o adicionara. Sin embargo, en ese ordenamiento y por supuesto también en el actual, hay instituciones individuales sobre aclaración y sobre adición de las providencias. Y entonces en la reforma de 1989, el decreto 2282 de ese año, le quitó el objetivo, esos dos objetivos de adicionar y aclarar como medios de impugnación, y quedaron de manera autónoma la solicitud de adición y la solicitud de aclaración, con el propósito que en mi opinión ha tenido bastante buen suceso, y es de restar un poquito la pugnacidad propia del proceso, porque esas solicitudes de adición y aclaración pues ya no se entienden propiamente como un reproche contra las providencias, sino simplemente como unas solicitudes que merecen trámite, y así sean negadas, pues no son propiamente una impugnación y no son motivo digamos, de combate. El artículo 320, que regula lo que se conoce como el interés para recurrir, explícitamente establece que lo tiene el interés para recurrir la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia.
Y esto, por supuesto, se puede predicar, y yo diría, se debe predicar de todos los recursos. Y además es importante tener presente que la apelación, igual que cualesquiera otros recursos, reposición, súplica, queja, casación, revisión, todos, anulación, todos se han diseñado con el propósito de enmendar los errores en que el juez ha incurrido. A veces los litigantes son proclives a interpretar que a través de un recurso se puede obtener como una consideración de carácter humanitario. No, para eso no son los recursos. Los recursos son para corregir errores únicamente. Bien. Dije que hay apelación de autos y apelación de sentencias, y que la mayoría de los procesos son de doble instancia. Sin embargo, hay algunas sentencias de primera instancia que no son apelables. Son aquellas que se dictan en equidad. ¿Cuándo se dicta en equidad una sentencia? Cuando se trata de materia disponible y las partes de consumo le piden al juez que falle en equidad. Es de muy poca usanza. En realidad yo llevo muchos años trabajando en esto y no he visto nunca una sentencia en equidad, pero pues es importante mencionarlo. Asimismo, conviene destacar que con ocasión de la entrada en vigencia del Código General del Proceso, desapareció la casación per saltum. La casación per saltum era un mecanismo a través del cual las partes en procesos declarativos de conocimiento podían ahorrarse la segunda instancia, y entonces se procedía el recurso de casación contra sentencias de primera instancia, siempre que fuera únicamente a través de la causal primera de casación de aquel artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, que hoy está en las causales primera y segunda del 334 del Código General del Proceso, que son la violación de la norma sustancial a través de manera directa o de manera indirecta. De manera directa cuando hay un enfrentamiento entre la norma y la sentencia, y de manera indirecta cuando ese enfrentamiento ocurre a través de la valoración probatoria o de la valoración de la demanda o de las excepciones. Hoy en día desapareció esa institución. Entonces, si alguien quisiera o tuviera la esperanza de llegar a la casación, tiene que de todas formas evacuar el recurso vertical, que se conoce también como alzada, que es la apelación, que es el tema del que estamos hablando. Bien, la oportunidad y el trámite están regulados en el artículo 322 del Código General del Proceso, y establece que si la providencia se dicta en audiencia, la apelación tiene que interponerse inmediatamente y con indicación del motivo o motivos de reproche. Y al final de la audiencia, el juez debe resolver sobre su procedencia. Y pues, ¿de qué manera? Pues resolverá sobre la concesión. Entonces, pues yo considero que pudiéramos dejarla porque... Bueno, debo destacar que en el CEPACA, el Código de Procedimiento Administrativo, si aceptamos, vendríamos en las mismas condiciones de la póliza que tenemos vigente. Y la tercera, que es lo de riesgo ciber. Yo no sé si hay alguien que tiene abierto el micrófono. Bueno, sin embargo, cuando se trata del procedimiento administrativo, la apelación de la sentencia, que además tiene un término distinto, no importa si se dicta en audiencia o fuera de ella, el término es de 10 días. Si se dicta en audiencia, 10 días que se cuentan a partir del día siguiente a la celebración de la audiencia, y si no es en audiencia que se dicta esa sentencia, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esa sentencia, que en este momento la notificación se hace por anotación en el Estado, que esa es otra de las novedades del Código General del Proceso, y digamos que irradia también al procedimiento administrativo, y es que las sentencias hoy en día ya no se notifican por edicto,
De hecho, la notificación por edicto desapareció de nuestro ordenamiento jurídico. Bien. Si no es en audiencia, esto digo en materia civil, y también en contencioso administrativa, dentro de los 3 días siguientes a su notificación. Ya lo dije, que si es en administrativo y se trata de sentencias, es dentro de los 10 días siguientes. La apelación puede ser subsidiaria de la reposición. Esto tanto en lo civil como en lo contencioso administrativo. Pero en contencioso administrativo solamente desde la ley 2080 de 2021. Antes, esos dos recursos, la reposición y la apelación, eran mutuamente excluyentes en el procedimiento administrativo. Bien, cuando se trata de apelación en materia civil, ya lo dije, si se dicta la providencia en audiencia, tiene que haber impugnación ahí mismo, o sea, dentro de la audiencia. Si finaliza la audiencia sin que ninguna de las partes haya interpuesto apelación, la providencia queda ejecutoriada. Sin embargo, hay un término adicional de 3 días para profundizar sobre los motivos del reproche. Bien, apelación adhesiva. ¿Qué es la apelación adhesiva? Es la oportunidad que tiene quien no apeló originalmente de la providencia para formular también su impugnación. Inclusive, aunque pues yo quizás debiera guardar silencio sobre eso, inclusive cuando la parte negligentemente pues dejó vencer el término y no presentó impugnación y la decisión le resulta desfavorable, puede adherir a la apelación que formuló su contraparte. En vigencia del Código de Procedimiento Civil, se debatía sobre si era posible adherir a la apelación de la coparte, y también se debatía sobre la casación adhesiva, que además con ese nombre de adhesiva, con ese adjetivo, solamente está en el Código General del Proceso. Antes no tenía esa connotación, pero la institución era igual. Hoy en día es claro que la coparte puede adherirse a la apelación. En materia civil, hay apelación adhesiva tanto de autos como de sentencias. En materia de lo contencioso administrativo, solamente hay apelación adhesiva respecto de sentencias. En lo laboral, ambas son posibles, apelación adhesiva de autos y de sentencias. La ley pues establece cuál es la oportunidad para adherir a la apelación. Ustedes pues lo leerán en el ordenamiento. Aquí es importante tener presente que si el apelante principal desiste de su apelación, la apelación adhesiva decae. Pero no es lo mismo que desista de la apelación a que se le declare inadmisible o a que se le declare la deserción del recurso. Si se declara la deserción del recurso o si se declara inadmisible, la apelación principal no tiene por qué correr con la misma suerte en la apelación adhesiva. Solamente decae, repito, si lo que ocurre es que el apelante principal desiste del recurso. Bien. La apelación se concede en uno de 3 efectos, que son el suspensivo, el devolutivo y el diferido. En el Código Judicial de 1931 solamente había 2 efectos, el suspensivo y el devolutivo. El diferido fue una novedad con el Código de Procedimiento Civil de 1970, es decir, de hace 51 años, 52 años. Y pues ustedes de pronto ven eso como muy lejano en el tiempo, pero en la larga evolución normativa de la humanidad, pues eso es un instante. Bien, ¿qué es el efecto suspensivo? Pues hay 2 criterios, y es la competencia del juez de primera instancia mientras se surte el recurso de alzada y el cumplimiento de la decisión objeto de la impugnación. Entonces se habla de que
de que es suspensivo o en el efecto suspensivo cuando ambas cosas ocurren. Se suspende la competencia del juez de primera instancia y se suspende el cumplimiento de la decisión objeto de la apelación. Ustedes comprenderán que entre más apelaciones haya, pues más garantías procesales se le conceden a las partes, pero asimismo se retarda mucho más la actuación. Entonces, con el pasar del tiempo, cada vez son menos las apelaciones, no con el propósito de recortar las garantías procesales, sino de permitir que el proceso continúe, que camine, que siga su curso natural, y es que el proceso, su naturaleza es evacuar etapas. Bien. ¿Por qué se llama suspensivo? Pues ya lo dije, porque se suspende el cumplimiento de la sentencia y se suspende la competencia del juez de primera instancia. Sin embargo, en el régimen actual, que era parecido al del Código de Procedimiento Civil, el juez de primera instancia conserva siempre competencia para resolver sobre medidas cautelares. Siempre. Doctor, discúlpeme, Sí, necesito de pronto devolverme, es que me surgió una duda ahorita que me estaba buscando claro. el artículo mientras seguía usted hablando. Respecto a la notificación de la sentencia, la duda es la siguiente, porque usted habla de los 3 días, pero mirando el artículo 203 del CEPACA, de una entidad del Estado que le notifique en un proceso de nulidad de restablecimiento una sentencia, dice, las sentencias se notificarán dentro de los 3 días siguientes a su fecha mediante el envío de su texto a través de mensaje de buzón electrónico. Pero más adelante dice el del 2205, notificación por medios electrónicos, la Provide dice, artículo modificado por el 52 del 2080. La notificación electrónica de las providencias se someterá a las siguientes reglas. La providencia a ser notificada se remitirá por la Secretaría al canal registrado. Y dice que la notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos los 2 días hábiles siguientes al envío del mensaje. Entonces pregunto yo, para efectos de interponer el recurso de apelación, si por ejemplo se envió el 29, digamos cojamos finalizando mes, se envió por decir algo el 28 era un viernes, pero como dice que se entenderá en firme 2 días hábiles, entonces yo no cuento ni 29 30, sino el martes, el 1 y el 2 de junio, que eran martes y miércoles, porque el lunes 30 de mayo era festivo. Y a partir de ahí es que hago uso de los 10 días para interponer el recurso. ¿O cómo es que yo me perdí ayer? Porque usted insistió, qué pena con usted, pero No se afane. Tengo esa duda porque es que obviamente yo empiezo a mirar y realmente le mandan el mensaje, así pasa igual con los términos para contestar, pero igual, para efectos de interponer recursos, si la entidad considera que se debe colocar el recurso de apelación. Bueno. Entonces, y surte así, entonces, ¿cómo? Porque específicamente los 3 días está contemplado en el artículo 203, ¿cierto? Y ahí es claro y dice que la sentencia se notificará entre los 3 días siguientes a su fecha, mediante envío de su texto, pero ahí dice apenas es la manera como se hace. Y más adelante dice, en este caso se anexa al expediente la constancia de recibo, inclusive, generada por el sistema. Ya es carga de la dependencia judicial para poder probar en qué momento se surtió, pero en las reglas de notificación por correo electrónico, y obviamente la obligación de todas las entidades es crear, y de hecho pues se viene haciendo con todo lo de la pandemia, el mensaje, el buzón electrónico para notificación de demandas o de sentencias. Y entonces esa regla está prevista ahí. Entonces, ¿en qué momento empieza a contar yo los términos? Se notifica, sí, dentro de los 3, pero para interponer el recurso, ¿cuándo se me vencería a mí? Suponiendo ese ejemplo que me coge el fin de mes y que hay un festivo en el 1, y ¿cómo sería, doctor? ¿Quién formula la pregunta? Qué pena con usted, Gloria Correa, doctor. No se afane. Doña Gloria. Ni siquiera lo saludo. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. No se angustie. Pues esta es una pregunta muy difícil de contestar, pero yo diría,
Ahora, no es que no conozca el tema, pero yo diría que en esta inquietud que usted formula, como en cualquier escenario en materia procesal, uno debe interpretar las cosas, las normas de la manera más severa, más contraria a los intereses que está defendiendo y actuar de conformidad con esa interpretación. Me parece clarísimo, pero clarísimo, que hay una antinomia, por lo menos una desarmonía protuberante entre el 203 y el 205. Y fíjese que además el 203 establece en su inciso segundo que a quienes no se les deba o pueda notificar por vía electrónica, se les notificará por medio de edicto en la forma prevista en el artículo 323 del Código de Procedimiento Civil. Ese ordenamiento, el Código CEPACA, digamos, se dictó, se promulgó cuando estaba en vigencia el Código de Procedimiento Civil. Y el 323, en la última versión, porque digamos, originalmente era distinto, entonces coloquialmente se decía que era 3, 3 y 3. Eran, después de proferida la sentencia, había 3 días para que las partes se notificaran personalmente, lo que casi nunca ocurría. Había 3 días más en que el asunto permanecía en secretaría y 3 más que eran propiamente los de la notificación por edicto. Entonces, pasados los primeros 3 días, que repito eran para la notificación personal, se fijaba al día cuarto en la secretaría, en la cartelera del juzgado, se fijaba el edicto por 3 días y sobrevenían 3 días más, que era lo que técnicamente se llamaba de ejecutoria. Pero rápidamente entró en vigencia el Código General del Proceso, que eliminó la notificación por edicto y la sustituyó por la notificación por estado. Entonces, ante la perspectiva de encontrarse con algún juez que, entre comillas, legítimamente interprete que esos 2 días en realidad no cuentan, pues uno debe, como le he dicho, interpretar, es mi forma de pensar, interpretar la norma de la manera más severa y actuar de conformidad con ella. Yo recomendaría, sin sonrojarme, que tenga por no ocurrido eso de los 2 días. Es mejor andar con pies de plomo y mucho más defendiendo intereses públicos como los que ustedes y yo defendemos. Yo sé que esta respuesta no es así lo más jurídica, lo más científico, pero creo que es una ruta de comportamiento que los defensores del Estado debemos seguir. Entonces, no tengo una respuesta. Yo creo en mi percepción académica que los 2 días debieran contarse, pero desde el punto de vista práctico, para proteger mejor los intereses que usted, digamos, agencia, debe hacer de cuenta que no existiera. Pero de hecho yo tengo, claro, pero yo tengo certeza de que hay providencias enfrentadas entre diferentes autoridades judiciales sobre esa materia en concreto. Pero dentro de la misma regulación, siendo la misma norma, teniendo la misma especialidad, la misma categoría, y también siendo garantes, porque es que pareciese que el Estado no tuviese defensa jurídica o que se le interpretara en contra, pues que obviamente esa es una muy buena práctica, la sugerencia y le agradezco, doctor. Pero digamos, es que me genera la inquietud porque parece que los jueces también a veces burlan las propias normas en contra de la misma entidad, y eso no debiera ser así, ¿no? Porque también el Estado tiene un debido proceso, debería respetarse, ¿no? Usted tiene razón en que están en el mismo ordenamiento, pero no es técnicamente así, porque la del 205 es ley posterior. Fíjese que es esa, y usted misma lo dijo, eso está en el artículo 52 de la ley 2080 de 2021. Entonces, por simple, digamos, análisis digamos, de los efectos de la ley en el tiempo, dígame. Sí, perdón, doctor, qué pena. Es que obviamente con ya volviéndose normatividad permanente, habría que revisar minuciosamente porque lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Pero no. Pero escúcheme, yo no estoy hablando del decreto 806. Yo de eso no estoy hablando. Si quieren, hablamos de eso. Las 2 normas del Código General del Proceso y
No, Y del estamos hablando código de las contencioso. normas del Ah, bueno, CEPACA. Estamos hablando listo, de las el normas del CEPACA y CEPACA, el, del correcto, 203 y el 205. Es que perfecto, ya, perdón. con la pérdida de vigencia o la culminación, fenecimiento de la vigencia precaria del decreto 806, que eso ocurrió el 4 de junio, que fue creo que el sábado, con ocasión de eso, pues claro, hay una afectación, pero por ejemplo en materia de lo contencioso administrativo es una afectación marginal, teniendo en cuenta que ya hay esa previsión. Incluso uno puede, digamos, sin mayor vacilación, concluir que la mayoría de las herramientas que el decreto 806 convirtió en obligatorias ya existían. Pero la modificación propiamente dicha del 806, pues claro que hubo unas absolutamente novedosas, la modificación fue convertir en obligatorias esas herramientas. Desde la ley 527, desde la ley 270 de 1996, que es la estatutaria de Administración de Justicia, ya existía, aunque en esa época era como de naturaleza aspiracional, ya existía el deseo, el propósito de incluir o insertar en la Administración de Justicia las herramientas tecnológicas. Eso ya existía. Lo que pasa es que no era obligante. Y el decreto 806, ante la emergencia sanitaria que se nos atravesó, pues lo convirtió en una obligación. Yo creo, este no es el tema de esta charla, pero yo creo que en lo que sí hubo un cambio brusco, muy fuerte, con ocasión de la pérdida de vigencia del decreto 806, es en la presentación de las demandas. En eso me parece que sí fue un cambio muy fuerte. Y hay otras, pero esa me parece que es la más delicada. Pero a su pregunta, yo me quedaría desde el punto de vista académico con el 205 y teniendo en cuenta que es ley posterior, no porque esté en una numeración más adelante, el 205, Sí, correcto. sino porque es de 2021 cuando el CEPACA es de 2011. Correcto, Héctor. Pero bueno, Pero excelente, muchas gracias. No. Y por favor, pues con el mayor gusto. Bien, entonces yo estaba hablando de los efectos en que se concede la apelación. Dije que el suspensivo, que hay dos criterios, el cumplimiento de la providencia y la competencia del juez de primera instancia mientras se surte la alzada. El devolutivo, que es exactamente el lado, digamos, es la parte, la antípoda, conceptualmente hablando, del suspensivo, en la medida en que el juez de segunda instancia, el juez de primera instancia conserva plena su competencia y la decisión objeto de la impugnación se cumple. Que suena un poquito autoritario, pero hoy en día en nuestra realidad contemporánea eso es lo que más ocurre. Quiero hacer un comentario aquí de naturaleza simplemente, digamos, histórica, y es que esa palabra devolutivo de pronto no suena a nada. Resulta que cuando era el soberano, estoy hablando de la Edad Media, cuando era el soberano, el jefe de Estado, y jefe de gobierno y jefe de todo, delegaba en los jueces la administración de justicia. Y cuando se apelaba de una decisión, entonces se le devolvía la jurisdicción al soberano. De ahí el nombre de devolutivo. Bien, eso simplemente para tenerlo como conceptualmente pues relevante. Y el efecto diferido es como por la calle del medio, la providencia. No sé, hay alguien que tiene abierto el micrófono. El diferido en el efecto, cuando se concede la apelación en el efecto diferido, la providencia no se cumple, pero el juez conserva su competencia y puede seguir con el trámite del proceso en todo aquello que no dependa necesariamente de la providencia objeto de la apelación. Es muy importante, a pesar de que pueda parecer algo baladí, el asunto de las copias.
en nuestra historia legislativa, Código Judicial, Código de Procedimiento Civil, siempre se ha hablado de la expedición de copias y también en Código General del Proceso, de la expedición de copias para tramitar la apelación, y esas copias solamente se expiden cuando hay paralelismo de actuaciones en primera y en segunda instancias. Entonces, cuando el recurso se concede en el efecto suspensivo, no hay expedición de copias, salvo para los efectos, que ya lo dije, de la competencia para resolver todo lo relacionado con medidas cautelares. Entonces, en la legislación actual, yo puedo hablar desde el pasado, pero en la legislación actual siempre se tramita la apelación, siempre con el original del expediente, siempre. Y es a cargo del apelante la expedición o el pago de las expensas correspondientes a la expedición de las copias del expediente, que sean necesarias para ejecutar la providencia mientras se tramita la apelación ante el juez de segundo grado. Esto de las copias, que era muy sencillo de comprender, digamos, ha tenido cambios importantes. Al final de la vigencia del Código de Procedimiento Civil, en ocasión ya era el juez de segunda instancia el que recibía el expediente original, repito, cuando se trataba de efecto diferido o devolutivo, pero ya en el Código General del Proceso es absolutamente siempre desde su nacimiento que se tramita con el original. Y lo que yo en este momento considero que debiera ser motivo de reflexión es que con la digitalización de los expedientes, característico de la incorporación de las tecnologías de la información a las comunicaciones al proceso judicial, pues hoy en día ya no se justifica la expedición de copias y mucho menos el cobro por la expedición de esas copias. Aquí uno a veces le parece que eso fuera como de la prehistoria, pero eso es una realidad. Y ustedes deben recordar que cuando se expidió el Código de Procedimiento Civil, las copias, en esa época no existían las fotocopias, por ejemplo. Entonces, la copia de una providencia, de una actuación judicial, era una reproducción mecánica que normalmente era el secretario del despacho el que copiaba, transcribía el documento. Y si el documento era fotografías o planos que siempre han existido, pues eso era toda una adversidad. En esa época siempre se hablaba de copias, entre comillas, originales. Y nunca se hablaba de copias simples. Las copias simples aparecieron, digamos, en los años 80 con el advenimiento de las fotocopiadoras, que en ese momento fue un invento maravilloso que antes no existía. Pero hoy en día ya eso de las fotocopias pasó a un segundo término cuando estamos hablando de los equipos de escáner. Y resulta que en la emergencia sanitaria se recibió un crédito importantísimo, un dinero muy cuantioso de la banca multilateral, precisamente para proveer a los despachos judiciales de equipos de escáner. Entonces, hoy en día existe la obligación de parte de las autoridades judiciales de digitalizar todos los expedientes y debieran abstenerse de cobrar por ello. Pero volvemos a lo mismo en relación con la pregunta de hace unos minutos. Si quiere más ¿Qué bien pasa la llamo, si el lo juez... busco, lo miro y la llamo. ¿Qué pasa si el juez o el secretario le cobran al apelante o al recurrente para la expedición de las copias? Pues pague. Con el dolor en el alma hay que pagar, porque uno no puede sacrificar los intereses de su cliente, porque es que yo estoy seguro de que está equivocado el juez. Es muy peligroso tener la razón cuando la decisión la toma otro, que no está tan en lo cierto. Bien. ¿Cuáles providencias o cuáles apelaciones se surten en el efecto suspensivo y cuáles en el devolutivo? A lo largo de la historia, pues ha habido toda suerte de cambios al respecto,
Originalmente todo era en el suspensivo, porque era lo que se consideraba más garantista, pero con el pasar del tiempo, pues era muy fácil concluir y es muy fácil comprender, pues que muchas apelaciones, si eran en el suspensivo, pues el proceso duraba eternidades. Ustedes recordarán que se hablaba coloquialmente de que la vida útil de un abogado era 3 procesos ordinarios. Eso suena muy risible y muy humorístico, pero era verdad. Eso era así. Entonces, con el pasar del tiempo, cada vez fueron menos las providencias que se conceden, cuya apelación se concede en el efecto suspensivo, y hoy en día la norma general es lo que les voy a decir. En el efecto suspensivo se conceden las apelaciones de las siguientes sentencias: las que versen sobre el estado civil de las personas, las que hayan sido recurridas por ambas partes, las que nieguen la totalidad de las pretensiones y las que sean simplemente declarativas. Las demás en el efecto devolutivo. Asimismo, la mayoría de los autos apelables lo son en el devolutivo, a menos que haya norma que disponga otra cosa. Y disponga otra cosa es que sean en el suspensivo o en el diferido. Y a propósito de esto, es importante tener presente que la ley establece que el recurrente, el apelante, estamos hablando de la apelación, que el apelante puede pedir que, si se le debe conceder en el suspensivo, puede pedir que se le conceda en el diferido o en el devolutivo. Y si es en el diferido, que se le conceda en el devolutivo. Uno leyendo, digamos, qué es el devolutivo y el diferido y el suspensivo, a veces le parece como difícil idear o imaginar en qué hipótesis le convendría a uno que le concedan en el devolutivo cuando normalmente debiera ser en el suspensivo. Pero hay ocasiones, en realidad hay ocasiones. Supónganse partes enfrentadas que tienen ambas, digamos, un músculo financiero, como se dice hoy en día, muy fuerte. Pues es perfectamente posible que si yo obtuve una sentencia adversa, una decisión adversa en primera instancia, pero tengo de alguna manera la inquietud, la incertidumbre o el susto de que me la revoquen en segunda instancia, pues yo pido que sea en el devolutivo, a pesar de que me favorecería hipotéticamente que fuera en el suspensivo. ¿Por qué? Porque si ambas partes tienen suficiente respaldo financiero, respaldo, digamos, patrimonial, pues a la vuelta del tiempo es mejor haber pagado anticipadamente si revocan la decisión. Bien, y hay muchas hipótesis. Por ejemplo, se me viene a la cabeza cuando en el proceso ejecutivo se apela del auto que aprueba la liquidación del crédito, esa apelación se concede en el efecto diferido. Pero si hay dineros embargados y la parte, digamos, ambas partes tienen suficiente respaldo patrimonial, pues es mejor pedir que sea en el devolutivo para que haya entrega de dineros. Pero bueno, esos son ejemplos insulares individuales, a menos que ustedes tengan alguna petición al respecto. Bien. Quiero decir que me costó muchísimo trabajo preparar esta exposición, muchísimo. Yo este tema lo conozco más o menos bien, pero qué cosa tan difícil. Me parece que no hay línea, que hay digamos, una desarmonía protuberante entre los diferentes ordenamientos. Y pues yo creo que la norma general es el Código General del Proceso, el que tiene la regulación, digamos, con aspiración y con carácter de genérica, de amplitud, mientras que el CEPACA pues tiene un alcance menor, y pues qué decir del procedimiento laboral. Pero entre esos ordenamientos no hay ningún punto de armonía, y a mí pues me despierta mucha tristeza porque pues ambos ordenamientos fueron dictados por el mismo Congreso y con apenas un año de distancia. No entiendo cómo puede haber un cambio tan fundamental
de un año para otro, tratándose del mismo legislador. Entonces, esta reflexión apunta más a, y recordando las palabras de mi profesor Rafael H. Gamboa, él decía, cada vez vuelva a leer la norma, vuelvan a leer. En cada ocasión habrá un nuevo sabor de la norma. Y entonces, si estamos hablando de un procedimiento administrativo, pues lea las normas del CEPAC. Pero si estamos hablando de un procedimiento laboral, pues lea las normas del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social. Y si es de la jurisdicción ordinaria, pues leas el Código General del Proceso. A veces, armonizar esas disposiciones es muy difícil. Y por ejemplo, la pregunta de hace un momento sobre el término, si se cuentan los 2 días, si no se cuentan, eso en lo contencioso administrativo, pero si usted le involucra el régimen ordinario, quedamos digamos, en una sin salida. Les dije que que la norma general es que son apelables las sentencias, en realidad las sentencias dictadas en primera instancia, y también dije que salvo que sea de aquellas que se dictan en equidad. ¿Cuáles autos son apelables? Para los ordenamientos, tanto el laboral como el civil, como el administrativo, hay una norma que regula explícitamente, que inserta un listado que uno pretendería que fuera, digamos, completo, y no lo es en ninguno de los 3 ordenamientos, de cuáles son los autos susceptibles de apelación. En el Código General del Proceso. Doctora, una pregunta. Claro. Gracias. Para cuando se apela una sentencia en el contencioso administrativo y el demandante, en este caso, en vigencia del decreto 806 de 2020, no presenta copia a la entidad demandada, ¿el tribunal lo debería rechazar o el juzgado lo debería rechazar por no cumplir los requisitos formales? No, ni en vigencia del decreto 806, ni antes de la vigencia, ni después. A ver, la comunicación o la compartición de los escritos y memoriales a los demás sujetos procesales, eso ya existía desde la expedición del Código General del Proceso, en cuyo artículo 78, numeral 14, estaba consagrada explícitamente esa carga procesal. Entonces, a partir de esa norma, eso desde luego cuando antes no existía el código, perdón, el correo electrónico, pues desde luego eso no existía. Pero cuando se expedió el Código General del Proceso, quedó explícito que cada quien que presente un escrito o memorial tiene la carga de compartírselo en vigencia del Código General del Proceso a más tardar al día siguiente de haberlo radicado. Siempre que obren en el expediente los correos electrónicos de los diferentes sujetos procesales. Y ustedes comprenderán que hay personas que no tienen correo electrónico, pues a ellas desde luego no se les puede compartir por esa ruta. Vino el decreto 806 y en la materia, digamos, trajo 2 importantes novedades. Una, que esos escritos ahora incluían la demanda. Y 2, que era con anexos. En el Código General del Proceso era solamente los memoriales, no la demanda, y no requería que se aportaran los anexos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de no entregar, de no remitir digamos, el escrito a los otros sujetos procesales? Pues que se le puede imponer una multa, eso es todo. Pero siempre a petición del sujeto que no recibió el correo electrónico. Pero siempre se requiere la petición de parte. Bueno. Y entonces que si se puede, que si el juez puede negarse a darle trámite, no. Esa no es la consecuencia. De hecho, incluso antes de la vigencia del código,
del Código General del Proceso, era relativamente frecuente que las partes inclusive presentaran recursos a través del envío por telefax, que hoy en día ya nadie utiliza, pero eso era relativamente frecuente. Eso existía desde antes. Pero la obligación de compartir por correo electrónico de los otros sujetos procesales, de no hacerlo, la consecuencia no es que no se le dé trámite. Esa no es la consecuencia, sino que se le puede poner una multa a petición de quien resultó, digamos, olvidado. Y bueno, entonces estaba diciendo que... No, con el mayor gusto. Entonces, hay autos que son susceptibles de apelación, están enlistados en el 321 del Código General del Proceso, pero también están en otras normas, así como dispersas del Código y en normas especiales, lo propio con el CEPACA y lo propio con el Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social. Sin embargo, yo quiero destacar que encontré un hallazgo preparando esta exposición, y es que habíamos hablado al principio que las sentencias son aquellas providencias que se pronuncian sobre las pretensiones, sobre las excepciones de mérito, y miren ustedes que en el Código de Procedimiento del Trabajo está enlistado como auto susceptible de apelación aquel que resuelve las excepciones de mérito en el proceso de ejecución. Me parece una barbaridad esa disposición. Eso es o sea, no puede ser que se resuelva en auto lo que debe resolverse en sentencia y que ese auto sea apelable. Pues claro, la providencia siendo sentencia es naturalmente apelable, pero quiero simplemente poner de presente que pues esa es nuestra realidad normativa. Son ordenamientos que no guardan armonía ni interna ni externa. En el Código Judicial ya lo había dicho, los autos interlocutorios eran los que eran susceptibles de apelación, y los de sustanciación no eran susceptibles de apelación. Ya lo dije, creo, en el Código General del Proceso desapareció esa denominación de autos de sustanciación y de interlocutorios. Pero el hecho de que haya desaparecido no significa que no podamos hablar de eso. Sobre las excepciones previas, en el régimen anterior, estoy hablando del Código Contencioso Administrativo, el Código de Procedimiento Civil, había excepciones previas que eran apelables y otras que no lo eran. En el Código General del Proceso ya ese criterio desapareció. Son apelables únicamente en cuanto le den terminación al proceso, no porque sean excepciones previas. Ya lo había dicho, cuando es en el suspensivo se puede pedir que sea en el diferido o en el devolutivo, y bueno, así en una jerarquización. Acumulación de apelaciones, ya lo dije, cuando respecto de un mismo proceso se presentan apelaciones y se conceden, se envía 1, 2, 3, las veces que sea al superior, y se acumulan todas para, pues el juez de segunda instancia será siempre el mismo. Cumplimiento parcial, cuando la apelación en el efecto suspensivo o diferido se haya interpuesto expresamente contra una o varias decisiones, pues las demás se pueden cumplir. Y lo mismo ocurre cuando quien apela es quien resultó triunfador, pero quiere más. Si el demandante pide 100 y le conceden 80, puede apelar para que le completen los 20 que le hacen falta, y mientras tanto puede ejecutar los 80 que además ya se los ganó. Estamos hablando desde luego para la hipótesis de que es único apelante. Cuando se menciona que es la otra parte o la contraparte, pareciera que es una cosa muy sencilla, pero hay ocasiones en que es muy difícil de discernir quiénes son unos u otros.
y particularmente cuando hay pluralidad de partes y entre ellas no hay coordinación. Ustedes, por ejemplo, seguramente tienen experiencia y conocimiento de que muchas veces las copartes entre ellas tienen mucha más pugnacidad que contra digamos, el adversario natural, que es la contraparte. Pero esa es la dinámica del proceso judicial. Entonces, bueno, y hay una serie de regulaciones que pasa con las piezas que se requieren, que se consideran necesarias, si el apelante considera que hacen falta algunas, porque cuando se concede la apelación, repito, en efectos diferido o devolutivo, el juez en el auto de la concesión dice, expídase copia de tales y tales y tales actuaciones. Pero el apelante e incluso quien no lo es, puede pedirle al juez que se ordene la expedición de otras copias. Cuando no es el apelante el que pide la expedición de esas otras copias, pues ese no apelante es quien tendrá la carga natural de suministrar las expensas correspondientes. Bueno, yo les sugeriría que ustedes lean las normas, que repito, es muy difícil una exposición completa sobre si se pagaron las copias, si no se pagaron, que cuál es el alcance, que si se cumple, que la comunicación. Uy, eso es una locura. Y desde luego, el riesgo de no cumplir con las cargas, cuando se trata de las apelaciones, es que le declaren desierto el recurso. Y eso pues es funesto. Por eso es tan importante como les digo, pues puede ser un poquito indigno lo que voy a decir, pero hay que agachar la cabeza y cumplir servilmente lo que ordena el juez, así uno no esté de acuerdo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando se presenta una demanda y uno está seguro de que la hizo divinamente y completa, y resulta que le inadmiten la demanda? Ese auto, el inadmisorio, es irrecurrible. Me parece eso la equivocación más grande del código, pero así es. Uno tiene que servilmente, repito, agachar la cabeza y cumplir lo que le ordena ese auto inadmisorio, sin perjuicio de que eventualmente no lo pueda hacer, porque a veces el auto inadmisorio es tan difícil de atender, entonces eso conduce al rechazo de la demanda. Hay un pequeño amortiguador en esa institución, y yo sé que eso no es de lo que estábamos hablando, pero ese auto de rechazo es apelable, y en la apelación, en la decisión de la apelación, el juez puede tomar en cuenta los motivos de inadmisibilidad, porque muchas veces el auto inadmisorio invoca como causales de inadmisión cosas que no tienen soporte normativo, y caso desde luego es irregular esa providencia, pero el control es en segunda instancia necesariamente. Bien, examen preliminar. Cuando el juez de segunda instancia recibe la actuación, debe verificar, particularmente si se trata de apelación de sentencia, si hay procesos acumulados o demandas de reconvención, porque es relativamente frecuente que el juez de primera instancia olvidó proveer sobre todos esos extremos. Si es así, el juez de segunda instancia devuelve la actuación y le ordena al juez de primera que provea sobre todo aquello que guardó silencio a pesar de que tenía la carga de resolver. Si el juez de primera instancia concedió el recurso de apelación en un efecto distinto de aquel que la ley le traza que debe ser el motivo de, digamos, la forma de concederlo, el juez de segunda instancia advierte el yerro, pues toma las medidas para enmendar digamos, esa dificultad, ese error. Aquí hay una cosa que es muy importante tener presente, porque algunos todavía, yo entre ellos, todavía tenemos como en el cerebro lo que ocurría en vigencia del Código de Procedimiento Civil, incluso en el Código Contencioso Administrativo, y es que hoy en día la totalidad de la actuación en el recurso de apelación cuando se trata de autos, la totalidad, repito, se surte ante el juez de primera instancia. Es decir, interposición, sustentación, concesión, traslado, todo. De manera que la actuación le llega completa al juez de segunda instancia
con el único propósito de que resuelva de plano el recurso. Antes, lo digo porque antes la apelación de autos, por ejemplo, en vigencia del Código de Procedimiento original, era, pues se concedía el recurso, el juez de segunda instancia lo admitía y en un auto distinto corría traslado para los alegatos, para la sustentación respecto del recurrente y para la, digamos, la réplica o la confrontación por el no recurrente, por el no apelante. Eran dos providencias. Después en 1989 quedó una sola, en un solo auto el juez de segunda instancia decía, admite recurso, corre traslado, y hoy en día todas esas actuaciones se surten en primera instancia. De manera que el juez de segunda le llega simplemente para fallar el recurso. Eso en cuanto a la apelación de autos. En cuanto a la apelación de sentencias es distinto. Es muy distinto. Porque ahí sí hay esas dos providencias que ya les mencioné. La primera de admite recurso, que es la oportunidad, ya lo dije, para que la parte o las partes que estén interesadas pidan la práctica de pruebas en segunda instancia, siempre que desde luego se cumpla con los requisitos muy exigentes que trae esa misma norma. Y que en eso es igual el CEPACA, porque no todos, o sea, son muy pocas las hipótesis en que se pueden practicar pruebas en segunda instancia. Entonces, está hablando del trámite de la apelación de sentencia, se concede, se profiere la providencia a primera instancia, la sentencia a primera instancia, se apela, se sustenta, se concede, bueno, si hay que pagar copias y demás, pues se surte eso en primera instancia, llega al juez de segunda instancia, admite, eventualmente pues habrá solicitud de pruebas, se resolverá sobre si son o no procedentes y además del auto admisorio del recurso, se emite uno nuevo en el que se fija fecha para la audiencia que se llama la audiencia del artículo 327, que es la de instrucción y juzgamiento, perdón, ya se me olvidó cómo se llama esa qué pena con ustedes. Créanme que yo estudié. Bueno, la audiencia del 327, en la que se practican las pruebas que haya que practicar, se corre traslado para que las partes aleguen y en la misma audiencia se dicta la sentencia. Ese es el régimen, digamos, general. El juez debe dictar la sentencia en la audiencia. Eso en la práctica tiene un sinfín de, digamos, de adversidades y de dificultades. Un juez serio debe llegar con el expediente estudiado y con el, digamos, como por lo menos proyectada la sentencia en su cabeza. Pero entonces la pregunta es, si ya tiene tomada la decisión, ¿para qué va a escuchar a las partes? Desde luego debe llevar estudiado el asunto, pero abierta su capacidad de asombro y abierta su capacidad de comprensión, porque de pronto alguna de las partes lo logra convencer de algo distinto y con base en esa novedad pues debe resolver. Bien, pero la ley, digamos, conocedora o el legislador conocedor de que hay casos muy complicados, es posible que el juez en ese momento no tenga cómo resolver sobre la totalidad del asunto, le impone una carga que a mí me parece pesadísima y yo la considero equivocada, pero así está en la ley, y es de por lo menos anunciar el sentido de la decisión y proferirla por escrito, la sentencia, dentro de los 10 días siguientes. Esa disposición no ha tenido muy buen suceso, que se diga. No ha tenido muy buen suceso y ha ocurrido que el juez anuncia, repito que tiene que anunciar por lo menos el sentido de la decisión, y ha ocurrido que la anuncia en un sentido y después sentado en su escritorio se da cuenta de que se equivocó, la dicta en otro sentido. Eso ha sido de conocimiento de digamos, en sede constitucional, es decir, acciones de tutela,
y la decisión de los jueces constitucionales ha sido que, pues que ojalá se cumpla el sentido anunciado, pero no tiene tal vinculatoriedad como para que no pueda cambiar de criterio el juez, porque desde luego eso atentaría contra normas también de rango constitucional de la autonomía e independencia características de la administración de justicia. Y desde luego es consustancial a la administración de justicia que haya modificaciones en las decisiones. Incluso el Código General del Proceso revivió o remozó una institución que estaba relativamente en desuso, que es el de la doctrina probable. Eso volvió a aparecer, sin embargo, con las limitaciones que siempre ha tenido, que es, eso significa que un juez debe dictar su sentencia en el mismo sentido que es la doctrina probable, que es 3 decisiones uniformes dictadas en sede de casación. Pero por supuesto, yo soy plenamente consciente de que en lo contencioso administrativo no hay casación, pero hay un sinfín de materias sobre las que fallan los jueces administrativos y que tienen que ver con materias que son naturalmente de la jurisdicción ordinaria. Bien, ya lo había dicho, la competencia del juez de segunda instancia es muy limitada. Es solamente respecto de los reproches concretos que formula el apelante, y si ambas partes apelan, pues el juez tiene total libertad de resolver y puede hacer incluso más gravosa la situación de cualquiera de los apelantes. Cuando es apelante único, ya lo había dicho, pues el principio de la non reformatio peius impide que el juez de segunda instancia legítimamente pueda hacer más gravosa esa situación. Antes existía la competencia panorámica, ya lo dije. Fíjense cómo el 328 del Código General del Proceso, que regula específicamente esto de la competencia del superior, dice, y lo voy a leer, ustedes lo están viendo en la pantalla: el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, oigan bien, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Bueno, le agrega que si ambos apelan no hay limitaciones. ¿A cuáles decisiones de oficio se refiere? Pues claro, entre otras a las de las excepciones que yo ya había mencionado. Si nosotros miramos el 282 del Código General del Proceso, dice, en cualquier tipo de proceso, y esto es muy importante, porque por ejemplo para el proceso ejecutivo siempre se ha debatido si el juez puede oficiosamente pronunciarse sobre excepciones que no han sido propuestas. Claro que puede, claro que puede. Pues digamos, esa era un debate antiguo, pero esto quedó zanjado. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez haya probado los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda. Pero ¿qué pasa si, o sea, estas son las que se conocen como excepciones propias: prescripción, compensación y nulidad sustancial relativa, cada una de las cuales tiene su razón de ser, porque si no alega la prescripción, pues la renuncia. Si no alega la compensación, pues tiene la oportunidad de ventilarlo en proceso aparte. Y si no alega la nulidad relativa, sustancial, repito, pues entonces lo que hace es sanearla. Pero habiéndose propuesto excepciones, incluidas estas, y el juez debe pronunciarse en la sentencia, inclusive oficiosamente, si no lo hace, pues incurre en un vicio de congruencia, en contravía aparente, repito, de lo que yo estaba diciendo desde el principio, y es que la competencia del juez superior se limita a los motivos del reproche. Pero fíjense que la norma dice sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio. Entonces no haya contradicción
sino apenas de carácter puramente aparente. La reformación Pellus, que yo ya lo dije, cumplimiento de la decisión del superior. Hay un auto que es como una fórmula universal, es que regresa la actuación al juez de primera instancia después de que se surtió la apelación y se emite un auto de obedézcase y cúmplase lo resuelto por el superior, pero agrega la norma y dispondrá lo pertinente para su cumplimiento. Eso en muchas ocasiones se deja para después. La ley en eso es muy completa y muy sabia, y los jueces a veces son un poquito menos sabios que la ley. Bueno, en materia administrativa siempre deberá sustentarse por escrito. Cosas menores, el auto que admite la apelación tiene notificación mixta, personalmente al Ministerio Público y por Estado para los demás sujetos procesales. Bueno, en materia laboral, al juez de primera instancia y al de única se le conceden facultades para fallar extra y ultra petita, que en materia civil o contencioso administrativa no se le conceden y que de hecho se consideran violatorios del principio de congruencia. Ustedes se acuerdan que hay 3 modalidades de la violación, digámoslo así, del principio de congruencia, que son estos: ultra, extra y mínima petita. Extra petita, cuando el juez resuelve sobre algo que no se le pidió. Ultra, cuando concede más de lo que se pidió. Y mínima, cuando no se pronuncia sobre algo respecto de lo que debe proveer. No es que conceda menos, no, es que no se pronunció. Eso de conceder menos es lo que también se conoce como citra petita, pero la citra petita no es violatoria del principio de congruencia. Estoy hablando de que el juez de segunda instancia no tiene facultades extra y ultra petita, que es únicamente para el de primera y de única. En el Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social, ya lo dije, son apelables los autos que están enlistados, no lo había dicho, en el 65, uno de los cuales es el que resuelve las excepciones de mérito en el proceso ejecutivo, que eso es una barbaridad. El recurso se interpondrá oralmente. Bueno, esas ya son determinaciones o regulaciones individuales. En materia penal, que como es también de oralidad, son apelables los autos. Fíjense que ahí no es el mismo criterio de una lista de autos, sino son apelables los autos adoptados durante el desarrollo de las audiencias. Ese es el criterio. Y por supuesto también las sentencias. Y en materia contencioso administrativa, el artículo 243 regula que la apelación de las sentencias se concede en el suspensivo, y la de autos, algunos en suspensivo y otros en el devolutivo. Y ya lo dije, la apelación adhesiva en contencioso administrativo es solo para sentencias, mientras que en civil y en laboral es también para autos. Con esto termina mi exposición y por supuesto, si tienen alguna pregunta, observación, recomendación, con el mayor gusto. Doctor, una inquietud, pero ya es de logística. ¿Esa presentación tan excelente nos la van a compartir? ¿Usted no la deja? ¿O? Yo lo podría hacer, o sea, yo lo hice más para mí que para ustedes, ¿sí? O sea, más como una guía, y además ustedes lo vieron, frases incompletas, sí, yo lo podría hacer. Yo hablo aquí con la organizadora y pues que ella lo agradezco, doctor. Pero ese no era el propósito, porque No, esto es pero muy... es interesante para repasar su conferencia, que es muy amable. Muchas gracias porque fue muy útil y muy pertinente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me permite? Claro. Doctor Juan Carlos, de pronto estoy fuera de tema, pero me gustaría conocer algo sobre el bloque de constitucionalidad frente a estas nuevas reformas referente a las sanciones disciplinarias y a los procesos de elección popular.
que no existía la doble instancia y ahora se le ha dado la doble instancia. Por lo tanto, ya podemos recurrir en recursos de apelación. No sé si tenga algo que decirnos al respecto. No le comprendí. ¿Segunda instancia para qué? Algunas sanciones, casos, por ejemplo, el de Urrego Petro, el de el de ahora el alcalde de Medellín, donde vemos que debe existir una doble instancia porque la Procuraduría se aboga un conocimiento a sancionar, aunque hubo una reforma, ¿no? La reforma que trae la ley 1952 de 1919, más la que hicieron ahora referente al bloque de constitucionalidad, donde se otorga el derecho a la segunda instancia, porque estos procesos disciplinarios no se sancionaban, se sancionaba, pero no se tenía reposición frente al mismo funcionario y no iba a la segunda instancia. Pero eso se trae del bloque de constitucionalidad, ¿no? Pues bueno, es un tema sin duda muy interesante, pero esta exposición era sobre por eso le digo, apelación en sede judicial. En sede judicial. Inclusive podríamos hablar en sede judicial de, digamos, de procesos de naturaleza disciplinaria, pero eso es de lo que conoce la comisión esta de disciplina judicial, se llama. Eso es jurisdicción, pero lo que usted pregunta no es propiamente jurisdicción, sino pues de aquello que conoce la Procuraduría y sobre si, digamos, esas facultades de esa ley reciente, no, yo no me atrevería a contestar, no me siento suficientemente. Sí, por eso la pregunta la hice en ese sentido, pero muchas gracias. Y si supiera de pronto contestaba, me arrojaría. No, es un tema interesante. Buenas tardes, doctor. Es un tema interesante, pero más de derecho electoral. Doctor, dígame. Las excepciones que se pueden declarar de oficio por el juez comprenden tanto las perentorias como las previas, con las excepciones que su merced enumeró. No, señor. En el artículo, creo que es el 100 del Código General del Proceso, y eso estaba, eso sí, claramente en el 97 del Código de Procedimiento Civil, están enlistadas las excepciones previas. Son, sí, salvo disposición en contrario, el demandado podrá proponer las siguientes excepciones previas dentro del término del traslado de la demanda. Fíjese que las excepciones previas no se resuelven en sentencia. Hoy en día no es así. En el Código de Procedimiento Civil sí era posible, pero solamente aquellas que se llamaban excepciones mixtas. ¿Cuáles eran las excepciones mixtas? Aquellas que, siendo naturalmente de mérito, la ley autorizaba para que se propusieran como previas, en el entendido de que obligaban al juez a resolverlas como previas, y cuando se declaraban prósperas mediante sentencia anticipada. El régimen cambió. En el Código General del Proceso ya no hay excepciones mixtas. Y aquellas que eran, puede que mi listado sea incompleto, pues que lo tengo en memoria, cosa juzgada, transacción, caducidad, carencia de legitimación, puede que se me escape alguna, cuando en el régimen actual, cuando el juez en cualquier etapa del proceso las encuentra probadas, las falla, repito, en cualquier momento, mediante sentencia anticipada. Pero esas nunca fueron excepciones previas. Otra cosa es que se podían proponer como previas y se podían resolver como previas, entendido ese previo como antes de. ¿Y antes de qué? Pues de que se surtiera la totalidad del proceso. Y todavía existen las previas, pero ya no existen las mixtas. Dígame. Doctor, buenas tardes. Gracias. Una pregunta, cuando estaba hablando sobre el recurso de apelación y que era parcialmente concedida a alguna de las partes, y el apelante, digamos, a quien salía a favor apelaba a la misma parte que salía beneficiada, apelaba porque no le concedió el 100, cuando usted hablaba que le dieron 80 y peleaba por 100. Mi pregunta, usted decía que pues puede apelar para que le den el 100 y ejecutar para que le paguen el 80.
Pero ejecutar en paralelo, en simultánea, mientras se surte la apelación. Pero pregunto, luego para ejecutar no se requiere ejecutoria que esté debidamente ejecutoriada. No, señor. ¿No? No, precisamente por eso se habla de los efectos en que se concede la apelación. ¿Y qué pasaría si, por el contrario, en lugar de subir la 100 le baja 50 y ejecutó? No, porque si es apelante único, acuérdese de la reformación Pellos. Sí, ¿no? Ahí no habría para de atrás. Segunda instancia, juez de segunda instancia no puede hacer más gravosa la situación del único apelante, a condición de que sea único, ¿no? Pero acuérdese que si ambas partes apelan, entonces ya no se concede en el devolutivo, sino en el suspensivo. En caso en el cual, desde luego, no se puede ejecutar la sentencia mientras se tramita la alzada. Listo, doctor. Gracias, muy amable. No. Doctor Juan Carlos. Dígame. Le habla Liliana López. Doctora Liliana, ya somos amigos. Sí, señor. Ahora, con todo este tema de la virtualidad, se ha puesto, digamos, muy de moda discutir las notificaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la admisión de una demanda, que la parte contraria considere que no ha sido debidamente notificado e interponen nulidades frente a esas notificaciones. ¿Usted tiene algo que nos pueda comentar al respecto? ¿Cuál ha sido su experiencia en estos casos? Esas nulidades, esa solicitud, esas decisiones que se adopten, pues, ¿son apelables, seguramente? Pues los extranjeros se burlan de que los colombianos decimos, hola, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido? ¿Cómo está tu familia? ¿Sí? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuál contesto primero? Voy a comenzar con las causales de nulidad. Artículo 133. El proceso es nulo en todo o en parte solamente en los siguientes casos. Y en lo que requiere la doctora Liliana, dice, cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda. Y de pronto de lo que estamos hablando no es de eso. Sin embargo, el decreto 806 claramente establece una nueva causal de nulidad cuando haya alguna providencia que no ha sido objeto digamos que no ha sido debidamente notificada. Pero habría que detallar, discriminar con mucha, digamos, con mucha precisión de cuál providencia estamos hablando. Porque si se trata de un auto distinto al del admisorio, pues yo creo que es una hipótesis muy difícil y no me parece que se salga de lo que es el contexto del régimen general de las nulidades y con sus principios de convalidación y de especificidad y el de la protección del debido proceso y del derecho de defensa. Pero no sabría qué decirle al respecto. Con respecto al auto admisorio de la demanda. Claro que puede haber una nulidad. Claro que puede haber una nulidad. Incluso, bueno, ustedes saben que el decreto 806 ya no tiene vigencia, pero la notificación personal siempre fue objeto de modificación en cada reforma judicial que hubo. Así que se me viene a la cabeza la de 1989 con el decreto 2282, la ley 446 del 98, la ley 794 de 2003, la ley 1395, todas esas siempre modificaban uno de los aspectos neurálgicos del proceso, que era la notificación personal. Vino el Código General del Proceso y estableció, como ya estaba consagrado en el régimen anterior, que la notificación personal se surtiría en dos etapas que coloquialmente se decían era el citatorio y el aviso. Sin embargo, el código, el CEPACA, particularmente el 199,
establece con precisión cómo es la forma de notificación personal de las entidades públicas y de aquellas otras que tienen, digamos, registrados en el registro público de comercio, como puede ser la Cámara de Comercio o en algunos casos la Superintendencia Financiera, cuando tengan un canal digital registrado allí. En el decreto 806, esas dos fases o etapas de la notificación personal se convirtieron en una sola. Pero eso tenía una, entre comillas, compensación en la medida en que el demandado conocía el texto de la demanda y sus anexos desde el momento de la presentación de la demanda. De manera que, pareciendo que le recortaran su derecho de defensa, lo que le hicieron fue extendérselo de una manera muy generosa. No sé si le quedó contestada la pregunta. Nos quedaría el punto de la apelación del auto que decidiera la nulidad. Ah, pues miremos si está enlistado dentro de los que son apelables. El que rechace la demanda, el que niegue la intervención, el que niegue el decreto de la práctica de pruebas, el que niegue parcialmente el mandamiento de pago, el que rechace, mire, el que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva. 6, el que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva. Sí, sí es apelable por cualquiera de estas dos rutas. Porque a pesar de que cuando se expidió el Código General del Proceso surgió una controversia sobre si se habrían o no eliminado los incidentes de nulidad, porque dijeron algunos intérpretes que entonces traía como una tramitación autónoma. A mí no me parece. Pues lo cierto es que todavía la gente presenta incidentes de nulidad. Fíjese cómo el numeral 5 dice, estamos hablando de los autos apelables, el que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva. Y 6, el que niegue el trámite de una nulidad procesal y el que la resuelva. Ahora, miremos en el CEPACA, si está como el 243, ay, caramba. El que rechace la demanda, su reforma, el que niegue, el que le ponga fin al proceso, el que apruebe conciliaciones, el que resuelva el incidente, no. El que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar, el que niegue la intervención de terceros, el que niegue el decreto de la práctica de pruebas, los demás expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial. En el CEPACA parece que aquí no está enlistado el que resuelve sobre una nulidad. Pero hay uno, pues comenzaría a vacilar un poco lo que yo dije, como las normas son tan desarmoniosas, ¿será que con la expedición del Código General del Proceso, que es posterior y de un alcance, digamos, más amplio, ¿será que hubo con eso derogatoria orgánica? Aunque yo tengo muy claro que, digamos, este nuevo listado fue remozado con la ley 2080 en su artículo 62. Pero habría que ver si hay una norma especial que no lo sé, no lo recuerdo, si la nulidad en el código, en el CEPACA, el auto que resuelva sobre una nulidad procesal es o no apelable. De pronto alguno de los concurrentes nos puede dar una mano. Yo no lo sé. Y si no, nos va a quedar como tarea, doctor. Para bueno, yo no sé si a través de la doctora Jimena, que es la que organiza esto, Jimena, para quien va mi agradecimiento, pues que yo les voy a entregar este escrito y voy a hacer la averiguación, que es una cosa fácil, pero así en caliente me queda muy difícil contestar, que además es lo mismo que yo quise transmitir cuando estaba hablando de la serenidad característica de la administración de justicia y cómo el juez tiene que fallar en audiencia al calor de los alegatos y en la presencia de las partes y con las novedades que es, digamos, con natural que se presenten, y el juez de pronto no tiene humanamente cómo responder. Así me siento yo agobiado
y arrinconado doctor con Juan esa Carlos. pregunta. No, No se doctor Juan Carlos Rosso, la muchas tarea gracias. es para todos, no Es solamente para todos. Entonces, De acuerdo. bueno, sí, Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias a acuerdo. ustedes. Doctor, excelente. Llegamos al final. Muchas gracias por su exposición, por las importantes reflexiones que hoy nos deja sobre el Muchas proceso de gracias. apelación en nuestro Muchas ordenamiento gracias. jurídico. Excelente. A los participantes, muchas gracias también por acompañarnos. Nos vemos pronto en las sesiones que vienen de nuestro ciclo de conferencias en materia probatoria. No olviden consultar nuestra biblioteca digital. Feliz tarde. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias, feliz tarde. Muchas gracias.